Todo comenzó una mañana cualquiera, o al menos así se sentía. Julián acababa de despertar en el hospital un poco aturdido, con ese sabor metálico en la boca que te deja un buen susto. Recuerdos, un flash blanco, el chirrido lejano de una sirena y después la nada. Los médicos, con sus caras serias y sus palabras tranquilizadoras, le dijeron que había tenido suerte. Unas costillas magulladas, un golpe en la cabeza que no fue a más, unos puntos en la frente y listo. Podía irse a casa. Julián suspiró aliviado. Pensó que lo peor había pasado, que pronto volvería a su vida normal. Pobre Julián. Llegó a casa, esa sensación de alivio al pisar de nuevo su propio suelo. Se dirigió al baño para lavarse las manos, el ritual diario. Abrió el grifo, el agua corrió y al mirarse en el espejo algo no encajaba. Era sutil, apenas un destello, como si el vidrio estuviera jugando con su vista. Movió la mano y su reflejo, sorpresa, tardó una fracción de segundo en imitarlo, como si el espejo tuviera que pensar antes de reaccionar. Julián parpadeó, se frotó los ojos. Una sonrisa nerviosa apareció en su rostro. «Estoy más cansado de lo que pensaba», se dijo, atribuyéndolo a la conmoción, a los analgésicos, a cualquier cosa menos a lo que realmente estaba pasando. ¿Quién no lo haría, verdad? Preferimos buscar explicaciones lógicas, pero al día siguiente esa peculiaridad ya no era tan sutil, era más evidente. Giró la cabeza y vio su reflejo seguirle con un retraso más pronunciado, casi un segundo completo. Movió los dedos frente al espejo y su otro yo, esa figura en el cristal, replicó el gesto un instante después. Ya no era un pequeño parpadeo. La ansiedad empezó a asomarse. Intentó grabarlo con su teléfono. Pensó, esto es una locura, necesito documentarlo. Pero al reproducir el video, todo parecía normal. Su reflejo se movía en perfecta sincronía. Era como si la cámara no pudiera captar esa falla en la realidad que él sí veía, o como si la falla solo existiera para él. Se estaba volviendo loco. Era una secuela del golpe en la cabeza. La duda, esa terrible semilla, empezó a germinar en su mente. La situación empeoró a medida que pasaban los días. No era solo un retraso. El reflejo, su propio reflejo, empezó a desobedecer. Si Julián alzaba la mano derecha, su doble en el espejo lo hacía así, pero un segundo después sonreía. O miraba hacia otro lado, o hacía un pequeño gesto que Julián no había realizado. Era como tener un gemelo travieso, pero un gemelo que vivía al otro lado de una barrera invisible y que cada vez tenía más voluntad propia. El terror empezó a mezclarse con una curiosidad extraña y escalofriante. ¿Qué estaba viendo realmente? Ya no era su reflejo, era algo más, era alguien más. Una noche, Julián decidió que ya no podía ignorarlo. Tenía que confrontar esa cosa. Se sentó frente al espejo grande del pasillo, ese que rara vez usaba. Encendió una lámpara tenue, creando un ambiente casi teatral, y esperó. Observó cada parpadeo, cada respiración de su otro yo. El reflejo le seguía, torpe, un par de segundos detrás, como un eco perezoso. Julián contuvo la respiración. Se quedó completamente inmóvil, congelado en su asiento, y fue entonces cuando ocurrió. Su reflejo, el reflejo, siguió moviéndose. Primero ladeó la cabeza, luego levantó una ceja con una expresión pensativa y después sonrió. Una sonrisa lenta, amplia, que no era la suya. Un frío helado le recorrió la espalda. Era la certeza, el escalofrío de saber que no estaba solo. Julián dio un paso atrás, alejándose del espejo, con el corazón martilleándole en el pecho. El reflejo, con un retraso que ahora parecía una burla, no lo imitó. En cambio, acercó su rostro al vidrio, como si quisiera mirar a Julián más de cerca, como si estuviera estudiándolo. «¿Quién eres?», susurró Julián. Su voz temblaba, apenas un hilo de sonido.
Pero en el espejo, el reflejo articuló algo distinto. Julián no pudo oírlo. El cristal era una barrera sorda, pero vio los labios moverse con claridad, formando las palabras, tú ya no. Esa noche, Julián no durmió. Y al día siguiente, el miedo se transformó en una necesidad desesperada de escapar. Cubrió cada espejo de la casa, tapó los del baño con toallas gruesas, descolgó el espejo del pasillo, lo puso boca abajo. Cubrió las ventanas con sábanas gruesas, cualquier superficie reflectante era una amenaza. Apagó la televisión, que ahora le devolvía miradas tardías, inquietantes. Pero aún así, los destellos de los cristales, los de las ventanas del coche de un vecino, los de la pantalla de un móvil olvidado, seguían apareciendo en los rincones, recordándole que su otro yo lo observaba. Una paciencia inquietante, una presencia que lo acechaba desde el otro lado del velo. Vivía en una prisión de espejos rotos. Entonces, una mañana, al despertar, Julián notó algo nuevo, algo que hizo que la sangre se le helara. El reflejo en la ventana de su dormitorio, esa que daba al jardín, no estaba. El cristal mostraba la habitación vacía detrás de él, los muebles, la cama deshecha, pero su propia figura no aparecía. Se levantó de golpe con un nudo en el estómago, se acercó al vidrio, lo tocó, frío, y de pronto, desde el otro lado, un golpecito. Un suave tap-tap que venía del exterior. El reflejo había vuelto, pero esta vez no imitaba nada. Era una figura que no se movía al compás de Julián, sino que estaba allí, de pie, al otro lado del cristal, mirándolo. Sonreía con calma, con una serenidad que Julián no reconocía, una sonrisa que era la suya, pero que no era suya. Luego levantó la mano, su propia mano, y tocó el mismo punto del vidrio donde Julián había golpeado. Julián, sin saber por qué, con una extraña compulsión, hizo lo mismo. Sus dedos se encontraron con el frío cristal justo donde los dedos de su reflejo se posaban. Por un instante, el contacto pareció real, casi cálido, como si la superficie se ablandara, como si la barrera se disolviera. El reflejo habló de nuevo, sin sonido. Solo movió los labios, pero esta vez Julián no tuvo que adivinar las palabras. Eran claras, resonaban en su mente como un eco. Tu turno. Julián sintió una fuerza invisible tirar de él hacia adelante. Una presión en el pecho, una brisa fría en el rostro, a pesar de estar dentro de su habitación. Parpadeó, y cuando sus ojos se abrieron de nuevo, todo había cambiado. Desde el otro lado del vidrio, vio su habitación exactamente igual. Su cuerpo estaba allí, de pie, observando el cristal, pero ya no era él, era su otro yo. Su reflejo, su doble, ahora respiraba, pestañeaba, vivía en su lugar, en su mundo. Julián intentó golpear el vidrio, gritar, advertir, pero no salía sonido. Era como si se hubiera convertido en una pantomima, una sombra atrapada en el cristal. El nuevo Julián, el del mundo real, simplemente se giró, tomó las llaves de la mesa y salió por la puerta, con esa misma sonrisa serena que Julián había visto antes. Y Julián quedó atrapado, atrapado detrás del cristal, en un mundo donde el tiempo corría lento, retrasado, como un eco que nunca alcanza al original. Observa su vida, su antigua vida, continuar sin él. Ve al nuevo Julián ir y venir, interactuar con el mundo, vivir la vida que le fue arrebatada. Cada día, el nuevo Julián pasa frente a los espejos sin detenerse, sin una mirada, sin un atisbo de duda. Pero a veces, muy de vez en cuando, casi imperceptible, el reflejo se mueve un segundo antes que él. Y entonces, por un instante fugaz, parece sonreír, como si recordara, como si supiera el secreto de lo que hay del otro lado. Y así, la historia de Julián nos deja con una pregunta escalofriante. ¿Qué pasaría si un día, al mirarte al espejo, tu reflejo decidiera que es su turno de vivir? ¿Lo notarías?
o simplemente se convertiría en tu reemplazo perfecto. ¡Guau! Esa historia me dejó pensando en cuántas veces damos por sentado nuestra propia imagen. Espero que les haya encantado y les haya puesto los pelos de punta. Si quieren más historias como esta, no olviden darle un gran me gusta a este video, compartirlo con sus amigos para que también se pongan nerviosos frente al espejo y, por supuesto, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Millones de gracias por acompañarme hoy y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.